Hola, soy Isaac Prada, bienvenido a otro vídeo más de Fórmula 123, donde claves de la Fórmula 1 te ayudan a duplicar las ventas de cualquier negocio con 3 preguntas clave. Hoy vamos a ver un contenido súper importante del método y especialmente súper importante después de todos los efectos que ha tenido la pandemia y que sigue teniendo la pandemia del COVID. Y es el teletrabajo, cómo teletrabajar y sobre todo cómo teletrabajar para pymes y autónomos, cómo ser eficientes en este mundo en el que una parte del equipo es posible que durante mucho tiempo, o quizá toda la parte del equipo, tenga que seguir teletrabajando, pero además hay un elemento fundamental que comentaré a lo largo del vídeo, por el que hemos aprendido que se puede teletrabajar y es una ventaja fundamental para todas las pymes y autónomos, aunque ninguna persona de tu equipo teletrabaje. Ya verás a qué me refiero. Bueno, voy a empezar por este vídeo. En este vídeo hablando del DAFO del teletrabajo. ¿Qué es esto? Pues el DAFO es ese análisis de debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades. Así que cosas positivas, cosas negativas, todas las consideraciones que yo he visto en las empresas con las que trabajo con mis alumnos en las formaciones sobre cómo hacer y cómo no hacer el teletrabajo. Así que vamos a hacer un DAFO del teletrabajo, ventajas, desventajas, pero en esas 4 áreas, para meternos en más detalle. Debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades. Y luego vamos a pasar a las 5 claves que yo trabajo del teletrabajo. En mis formaciones y sobre todo desde la crisis del COVID he incluido muchos elementos del teletrabajo porque creo que es crítico, especialmente crítico para autónomos y pymes que no tienen el acceso a muchos de los sistemas, de las herramientas, de la organización que pueden tener multinacionales y sin embargo, si saben aprovechar, no es algo de lo que te tengas que defender, como ponerte una vacuna contra algo malo. Al revés, si sabes aprovechar el teletrabajo, puede ser mucho, mucho, mucho más competitiva, sobre todo con ese elemento que voy a comentarte en unos minutos. Vamos a empezar por el análisis de debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades, pero antes te voy a dar un dato. Leía hace poquitos meses que en Estados Unidos, a principios de 2021, se iban a incorporar, dependiendo de las ciudades, porque al final la situación es relativamente diferente en cada ciudad, pero se iban a incorporar entre el 30 y el 60% de las personas, de los trabajadores. Hay muchos estudios, al final la cifra en sí concreta es lo de menos, pero lo importante es que hay una parte muy, muy, muy importante que no va a volver a trabajar en una oficina, por lo menos durante mucho tiempo. Y esto va a generar un cambio de cultura en cómo funcionan las empresas, un cambio de cultura en cómo se hacen negocios, un cambio en la manera de trabajar, en las instalaciones que necesitan las empresas, en la manera de vivir como sociedad en el aspecto profesional. Así que ese era un dato con el que quería empezar, para que veas que esto del teletrabajo no es una moda pasajera, que bien, lo hemos tenido durante la parte más crítica de la crisis y ya está. En muchos sectores ha venido para quedarse o para quedarse en una parte importante del conjunto de los miembros de tu equipo. Yo no digo que sea ni mejor ni peor, simplemente es una tendencia que está aquí, que hay que saber aprovechar. Es como el cajón de herramientas que tiene un electricista o un fontanero. Cuantas más herramientas, mejor profesional eres si sabes qué herramienta usar en cada momento. Pues el teletrabajo es una herramienta fundamental que muchas empresas han tenido que aprender a la fuerza, pero las que lo sepan aprovechar de verdad van a marcar la diferencia respecto a su competencia. Así que ahora sí vamos a meternos en debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades. Fíjate, vamos a pintar un cuadro para que lo tengas claro de los 4 aspectos: debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades, porque al final eso tiene que estar en la diana, por eso te lo pinto así, de tu negocio. Tienes que tener claro qué es lo bueno, qué es lo malo, como todo, nada es perfecto, nada es la nueva panacea que sirva para todo, pero sí tiene aspectos positivos, muy positivos, que tienes que tener en cuenta. ¿Cuáles son las debilidades? Pues fíjate, he hecho una lista, voy a repasarlas contigo para que no se me olvide ninguna. Debilidades: menos posibilidad de control directo y supervisión de los trabajadores. Ese es el miedo sobre todo de los equipos, de los jefes de equipo que no están acostumbrados a trabajar con gente a distancia, que no han trabajado pues con equipos internacionales, como yo trabajaba cuando trabajaba en Airbus, en la empresa aeronáutica, o con equipos que en general estén a distancia, deslocalizados. Un equipo también no acostumbrado, no solo los jefes, sino el equipo no acostumbrado, con problemas para ser eficiente en casa, no tiene un espacio reservado, no sabe controlar los horarios, está trabajando demasiadas horas, está siendo demasiado poco productivo, sobre todo porque no sabe conjugar
el espacio de oficina dentro del espacio de casa y el modo oficina frente al modo estoy en casa, aunque estén en el mismo espacio físico. Luego, los jefes acostumbrados al micromanagement. Como siempre digo, y esto es una idea que me encanta, los jefes tienen que estar, los buenos líderes, los buenos dueños de negocio, tienen que estar centrados en los pequeños detalles y en los grandes detalles del negocio, pero no en todo lo que está entre medias, porque al final ahí es donde está la chicha de verdad, lo estratégico, donde el dueño debe estar. En el resto debe estar el equipo, debe estar delegado o subcontratado. También horarios menos controlados, por supuesto. Y esto puede ser muy malo para la motivación, el cansancio, el nivel de energía del equipo, porque al final trabajan y en general con todas las personas con las que hablo que siguen teletrabajando o que han teletrabajado, quizá a ti te ha pasado durante meses, han trabajado muchas más horas de lo que trabajaban antes en la oficina. A veces sin ser tan productivos, pero a veces simplemente porque no sabían cómo gestionar ese nuevo modo de trabajo, ese nuevo entorno de trabajo. Así que estas son, para mí, algunas de las debilidades más importantes. Bien, vamos a pasar al segundo de los puntos también negativos, pero más desde la perspectiva de amenazas. Y digamos que varias de las debilidades y amenazas pues se diluyen y son una u otra, son tanto debilidad como amenaza, pero me gusta clasificarlo para que veas distintas perspectivas del teletrabajo. La perspectiva ahora negativa. Vamos con las amenazas. Pues esto es, la primera de ellas la recojo de uno de los informes más potentes que analizaba hace meses ya sobre el impacto del COVID en la economía. Es el informe de McKinsey, de la consultora McKinsey, que hacía en julio de 2020. Y uno de los problemas, de los retos principales que planteaban en el teletrabajo era la desvinculación que podía aparecer entre el equipo que tuvieras que dejar trabajando en la oficina y el equipo que trabajaba en remoto. La desvinculación porque no trabajaban en el mismo entorno, no trabajaban de la misma manera y se generaban dos culturas, que eso es terrible para una empresa. La cultura del equipo local, digamos, y el equipo, no voy a decir visitante, pero el equipo en remoto. Así que ese era uno de los principales peligros de las amenazas, porque al final se pierde el sentido de pertenencia a la empresa de la gente que está trabajando lejos. También eso puede dar lugar a más rotación en el trabajo. La gente que está lejos se desvincula de la empresa y de repente tiene más tendencia, tiene menos unión, menos vínculo y al final pues tiene más tendencia a cambiar de empresa, a buscar otro trabajo. Posible división cultural, como te decía, que hay que gestionar muy bien entre los dos equipos. Sensación de soledad. Sensación de soledad que a veces no reparamos porque parece que todo el mundo está feliz en su casa y no es que no estén acompañados, es que no están acompañados para gestionar los problemas o para superar los problemas del trabajo, porque no quieren transmitirlos o porque no saben transmitirlos a la gente de su familia y porque son problemas del trabajo que se tienen que comer ellos solos cuando en el trabajo lo podían compartir con los compañeros. Uno de los aspectos fundamentales, que te comentaré ahora también, peor gestión del estrés, uno de los aspectos fundamentales que trabajo cuando trato el tema del estrés en mis formaciones y de la gestión del estrés en plan positivo, y esto es a raíz de unos experimentos realizados, unas pruebas, más que experimentos, que suena como si estuviéramos mezclando pócimas, pues a raíz de unas pruebas psicológicas hechas a partir de 2012 por un equipo de investigadores, varios equipos de la Universidad de Harvard y otras universidades americanas, que demostraron que el estrés, te lo voy a resumir muchísimo y hay muchísimos más detalles, pero una de las ideas fundamentales es que el estrés se gestionaba mejor cuando el equipo aprendía a gestionarlo como equipo. Cuando pedías ayuda, te dejabas ayudar, porque eso aumenta los niveles de una hormona fundamental en la gestión del estrés, que es la oxitocina, la misma que la hormona del parto de las madres con los hijos. Así que la sensación de soledad, la sensación de abandono por parte del trabajador, abandono real o menos real, pero al final cuando estás solo en tu casa trabajando con un problema, con una entrega que no llega y al final el resto del equipo, cada uno está en su casa, la sensación de abandono es mucho más fácil que la tengas que no en un entorno de oficina. Por eso, falta de apoyo del resto del equipo, peor gestión del estrés son otras de las amenazas del teletrabajo en mi experiencia, trabajando con equipos remotos que lo hacen bien y con equipos remotos que lo hacen menos bien. Vamos a pasar a la parte positiva, porque esto también tiene una parte positiva. Como dicen en inglés, hay un dicho que me encanta porque es llamativo, pero dicen que todas las nubes negras tienen un bordecito dorado. Bueno, pues cuando ves el sol detrás de las nubes, cuando hay una tormenta y está empezando a salir el sol, bueno, pues ves esa lucecita, ese bordecito, como si lo hubieran coloreado con un lápiz dorado, pues también el teletrabajo tiene ese bordecito dorado, aunque hayamos empezado por la parte negativa. Vamos allá con las fortalezas y las oportunidades. Fíjate, la parte positiva del cuadrante. Primero en fortalezas. Hay que saber o existe la posibilidad de adaptarse a la nueva realidad
Y para los negocios que hagan esto bien del teletrabajo, no solo sobrevivir, sino gracias a ser eficientes en el teletrabajo, crecer y crecer a pesar de la crisis. Te da más flexibilidad, más velocidad de respuesta. Piensa cuáles son hoy para ti, y ya te he hecho spoiler hasta ahora en el vídeo, pero piensa cuáles son para ti hoy las variables competitivas más importantes. En concreto, ¿cuál sería la variable competitiva más importante? Si pudieras elegir de la baraja de variables competitivas para tu negocio, ¿cuál cogerías? ¿Cuál elegirías? Bueno, pues la más importante no es el tamaño, no es el presupuesto, no es la cantidad de instalaciones, los metros cuadrados de oficina que tengas en el centro de una gran ciudad. Al final, todo eso es importante, todo eso ayuda, pero lo más importante hoy en día es la velocidad de respuesta. La flexibilidad, la velocidad de respuesta, que depende de la autonomía de tus equipos y, por supuesto, la claridad. Al final son dos variables muy unidas, porque el que tiene claridad tiene velocidad. Por eso todo lo que trabajo se basa en claves de la Fórmula 1 que yo aprendí en un entorno de lo más competitivo, donde hay más incertidumbre, más cambios, casi una situación de incertidumbre, no voy a decir tan grave como el COVID, pero casi una situación de incertidumbre y de cambios dinámicos tan rápidos como muchas de las crisis que se llevan industrias enteras por delante. Y eso puede pasar en la Fórmula 1 cada pocos años. Por eso, todo lo que trabajo tiene como base lo que yo aprendí en la Fórmula 1 y, por supuesto, lo que yo he llevado a mi experiencia personal en mi empresa y a las empresas, pymes y autónomos con las que he trabajado. También multinacionales, pero sobre todo con pymes y autónomos que son negocios como el tuyo. Vamos allá con más fortalezas. Fíjate, toma de decisiones más rápida y ejecución más rápida. La clave no es la estrategia o los planes, todo eso es importante, la clave es la ejecución, los resultados reales que tengas. Bueno, pues si te adaptas bien a esta nueva realidad, si sabes aprovechar, si aunque pase la pandemia tienes el mix adecuado de teletrabajo y no teletrabajo en tu empresa, vas a tomar decisiones más rápidas, vas a ejecutar más rápido, vas a tener equipos más flexibles, con más velocidad de respuesta y encima gente más motivada, que es una de las maravillas que puede tener el teletrabajo si lo gestionas bien. Menos tiempo en reuniones y más eficientes. Ahora nos meteremos un poco más en detalle en esto. Y fíjate, menos PowerPoint y más decisiones. Esta es la clave fundamental. También se recogía y me encanta porque yo he hablado muchísimo de método de reuniones eficientes y una de las frases que recojo es una frase quizá muy radical de Steve Jobs, pero creo que transmite la imagen muy bien, y es que el que sabe lo que dice no necesita PowerPoint. El que sabe lo que dice no necesita PowerPoint. En el informe de McKinsey se recoge también que dentro del estudio que han hecho a todas las empresas de cómo han gestionado empresas de todo tipo, grandes, pequeñas, de distintos sectores, para ver cómo han gestionado la crisis, una de las conclusiones fundamentales es que las reuniones virtuales podían ser más eficientes porque al final no te enrollas tanto, no te entretienes tanto como en una reunión habitual presencial, vas más al grano, pero sobre todo las empresas que mejor lo habían exprimido, lo habían aprovechado, eran las que aprovechaban para menos PowerPoint y más decisiones. Para eso tienes que tener un método que te dé claridad absoluta, que te demuestre que en las reuniones, sobre todo las reuniones de seguimiento de proyectos, yo trabajo en los 4 tipos de reuniones que hay, lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer en cada una, pero sobre todo en las reuniones de seguimiento lo que hay que hacer es decidir, no pensar. Eso se hace antes de la reunión y después para la siguiente, pero en la reunión se toman decisiones, no se piensa. Y eso es lo que las empresas que han aprovechado bien el teletrabajo y las reuniones virtuales por Zoom o por Teams o por cualquier plataforma, pues han sabido aprovechar mucho mejor que el resto, que se han quejado de que si no era igual, que si la conexión no está bien, que si no te escucho bien, que si la reunión no es lo mismo que si estuviéramos en la oficina. Bueno, pues evidentemente hay muchos aspectos de empatía, de conexión emocional que se pueden perder o que hay que saber trabajar de manera diferente, pero sin duda te puede ayudar a ser mucho más ejecutivo si sabes aprovecharlo. Así que menos PowerPoint y más decisiones. Bueno, vamos a las oportunidades, que es el último de los 4 aspectos, antes de meternos en esas 5 claves que yo te propongo para que revises como si fuera una lista de la compra muy especial o, mejor aún, una lista de los pilotos, como digo muchas veces, antes de salir a despegar. Bueno, pues para tener un vuelo maravilloso, para aterrizar, para llegar a donde tú quieres con tu negocio, cuál es la lista de 5 claves fundamentales para saber aprovechar bien el teletrabajo. Pero antes vamos a ver las oportunidades. Las oportunidades, que es el último de los aspectos, o otro de los aspectos positivos del teletrabajo, fíjate, incluyen cosas como empezar a contar con un tipo de talento muy especial o una manera de entender el talento muy especial. Y es lo que te adelantaba al principio del vídeo, es que las empresas tengan teletrabajo o no, gracias al teletrabajo
si han sabido ver entre líneas, si han sabido ver no solo cómo gestionar al equipo en teletrabajo y cómo gestionar al equipo que ya tengo, sino lo que puedo aprender gracias a esa experiencia, las pymes más avanzadas, más competitivas, se habrán dado cuenta de que si puedo gestionar bien el talento de mi equipo en remoto, ¿por qué no puedo contar con talento de cualquier parte de mi país, incluso de cualquier parte del mundo? Y esto no se trata solo de buscar abaratar costes, se trata de buscar el talento donde esté mejor para tu empresa y no limitarte solo a la gente que si estás en Badajoz o si estás en Barcelona o si estás en Málaga, sea más grande o sea más pequeña la ciudad, no limitarte a la gente que puede venir a tu oficina físicamente porque viven en la zona o porque se pueden trasladar. Eso es algo cada vez más del pasado para cada vez más porcentaje de los trabajadores. Por supuesto, no todos los trabajadores van a trabajar en remoto en futuro, pero hay buena parte de ellos que sí lo van a hacer. Y las pymes, los autónomos, que quieran contar con colaboradores, con profesionales independientes que sean muy buenos en lo que hacen y que cuenten con ellos de manera indefinida o de manera puntual por proyectos, pero que sepan aprovechar que ya saben gestionar equipos en remoto y por eso pueden contar con talento de cualquier sitio del mundo, esas van a ser las pymes y los negocios más competitivos. Eso es lo que yo llamo el talento global. Ese talento global que antes nadie se imaginaba que podías gestionar a gran escala. Podías tener una persona puntualmente, pero un equipo de 5 personas desarrollando un proyecto para mi empresa o un nuevo prototipo o una nueva aplicación o un nuevo desarrollo, sea más técnico, sea menos técnico, da igual. O un nuevo tipo de manera de organizar eventos para una empresa que organiza eventos, para una casa rural, para un hotel. Al final, esa es una de las claves que las empresas que han sabido ver más allá han sabido ver en lo que hemos aprendido porque nos han forzado a teletrabajar. Así que el aprovechar el talento global para mí es una de las más importantes oportunidades del teletrabajo. Luego también menos necesidad de oficinas e instalaciones propias a cambio de acondicionar, por supuesto, la casa de cada trabajador. Esto no sirve con hacerse trampas a uno mismo y pensar que vamos a ahorrar en la oficina y luego a cambio tenemos a nuestro trabajador que se busque la vida en su casa. Pues por supuesto, para tener un equipo motivado, entregado al máximo, que lo dé todo, y eso siempre es más rentable para la empresa que cualquier otra reducción de coste, hay que cuidar al trabajador, hay que asegurarse de que tenga el espacio ergonómicamente en cuanto a instalaciones, en cuanto a capacidad de conexión wifi, conexión por internet, pero también aislado lo suficientemente bien acondicionado para que trabaje de manera productiva y muchas veces puede más productiva todavía que en la oficina. También, por supuesto, adaptar mejor el número de personas de cada equipo, porque cuando trabajamos en remoto y no tenemos a todo el mundo sentado en sillas, empezamos a ver de verdad lo que es flexibilidad, autonomía, sabemos adaptar los equipos para que sean más pequeños, más grandes, para redistribuir gente entre distintos departamentos de manera mucho más fácil. No hay que cambiarles de silla, de piso, de edificio, simplemente les asigno un proyecto u otro y ya están trabajando en otro departamento o en otro equipo. Esa flexibilidad es lo que te da velocidad de respuesta. Para eso, por supuesto, hay que tener claridad en tus prioridades en cada momento, en lo que más impacta en tu negocio en cada momento. Eso es sobre todo lo que trabajo en todo mi método. Pero al final, ajustar el número de personas de la empresa, no solo las personas de cada equipo, sino también las personas fijas de la empresa, porque el futuro de las empresas, siempre lo digo, para muchísimas va a ser cada vez más menos equipo fijo, más equipo flexible. Y esto no es necesariamente malo para los trabajadores, porque un trabajador, en lugar de estar trabajando fijo para una empresa, puede trabajar para varias empresas, ganar mucha más experiencia. Por supuesto, para muchos va a ser peor y hay que cuidarlo para que sus condiciones sean buenas y las empresas tienen que ser justas si de verdad quieren tener trabajadores motivados, por supuesto. Pero es una tendencia en muchos sectores innegable, te guste más o te guste menos. Y esa es también una tendencia paralela a lo que te comentaba del talento global. Así que adaptar mejor el número de personas de cada equipo, oportunidades para profesionales independientes en esa parte flexible del equipo, en ese talento global que no está trabajando solo para una empresa, sino que trabaja para varias, aprovecha su experiencia para enriquecerse con más sectores, viendo más empresas, para ser mejor profesional para las nuevas empresas que les contraten, también para tener más seguridad en su trabajo, porque si una empresa cierra, tiene el apoyo de otras empresas, ese va a ser el futuro para muchísimos trabajadores, estoy convencido. El talento global, al final, en Estados Unidos, pues tienen un término que me gusta porque es muy gráfico, que son los profesionales 10X. Lo comento en alguno de mis vídeos y básicamente son esos que pueden tener un impacto 10 veces mayor que el resto de profesionales. Por eso no te tiene que importar invertir más si de verdad te demuestran que pueden hacer mucho más en menos tiempo y mucho mejor en menos tiempo. La oportunidad para implantar un mejor seguimiento por objetivos individuales. Esto no es por el teletrabajo, es porque
como el teletrabajo nos ha forzado a controlar más, no controlar más, controlar mejor lo que hacían mis trabajadores, pues al final es una oportunidad para implantar un sistema en el que hagamos seguimiento por objetivos, no tanto por las horas, no tanto por cuándo ficho o cuándo no ficho, que eso no lo vas a hacer en casa, sino por los objetivos que de verdad tienen impacto para la empresa y que de verdad el trabajador está consiguiendo o no está consiguiendo. Y entonces aplicamos lo que cuento en otros de mis vídeos sobre los OKRs, objetivos y resultados clave, uno de los sistemas más potentes que siempre trabajo para establecer objetivos, cómo tener los indicadores, los KPIs adecuados para tu empresa, para tu negocio, sea una peluquería o sea una cadena de supermercados. Al final, cómo trasladar estos objetivos a tus equipos con el método viral, en esas 5 fases que también trabajo en otro de mis vídeos. Al final se trata de plantear mejor objetivos y plantear mejores objetivos para que al final tengas muchas más posibilidades y tu equipo tenga muchas más posibilidades de conseguirlo. Fíjate que al final, y con esta quiero terminar, una oportunidad, en mi experiencia, en mi opinión, maravillosa del teletrabajo es que es una oportunidad para que tus trabajadores, los que de verdad se sientan más cómodos trabajando en casa, esto no es para todos, tengan mejor calidad de vida. Si se sabe gestionar bien, es una oportunidad maravillosa para que muchos trabajadores puedan compaginar mejor la vida personal y la vida profesional y puedan estar más tiempo en casa, más tiempo con su familia, adaptar su horario profesional mejor al horario que ellos quieren, adaptar su trabajo a su vida y no su vida a su trabajo. Esa es una de las claves fundamentales que si se sabe gestionar bien es bueno para el trabajador y es bueno, muy bueno para el negocio. Con eso hemos acabado el análisis de debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades del teletrabajo. Me parecía mucho mejor así que simplemente una lista de cosas que seguro que tú has pensado, has leído en muchos blogs, artículos, miles que han salido en estos meses de teletrabajo desde el principio del COVID, y quería meterme en mucho detalle para, desglosado en estas 4 áreas, todavía darle una vuelta de tuerca más, para aterrizar, para buscar matices buenos, malos, menos malos. Al final todo tiene su parte buena, su parte mala, pero hay que saber identificarlo y saber exprimir para aprovechar al máximo la buena y minimizar el impacto negativo que cualquier cosa, el teletrabajo y cualquier otra herramienta puede tener. No hay nada perfecto, pero hay que saber aprovecharlo de la manera más eficiente posible. Eso también es lo que aprendí en Fórmula 1 con todas las técnicas que comparto contigo en mis vídeos. Vamos ahora a ver las 5 claves que te propongo para un teletrabajo eficiente. Son 5 claves modo Fórmula 1. Así que son 5 claves del teletrabajo modo Fórmula 1 y vamos a ver cuáles son esas 5 claves. Ya te digo que algunas quizá te las podías imaginar, pero algunas del final son especialmente importantes, son quizá las que más impacto pueden tener en ti y en tu negocio y en tu equipo y son las que hay que cuidar y la mayoría de las personas que hablan sobre estos temas se olvidan de esa parte tan importante. Así que vamos a ver la primera. Fíjate, la primera de las claves es que tienes que establecer mucho mejor, si quieres que el teletrabajo funcione, y estos son 5 claves para que el teletrabajo funcione y funcione mucho mejor para tu negocio, tienes que establecer mucho mejor los objetivos y los indicadores. Así que objetivos e indicadores, y yo por eso siempre recomiendo OKRs y qué indicadores poner para esos OKRs. Si tienes dudas, buscas en mi canal simplemente OKRs, objetivos, o cómo conseguir objetivos, y al final te va a salir el vídeo en el que hablo sobre OKRs. Vamos con la segunda de las claves. La segunda de las claves es una clave fundamental que siempre trabajo en todas mis formaciones cuando llego a la parte de productividad, de delegación de tareas, de cómo hacer que las cosas se hagan y se hagan bien en un equipo, y es algo que aprendí a vivir de verdad únicamente en la Fórmula 1, porque parece algo muy de sentido común, pero las empresas habitualmente no lo aplican. No lo aplican o lo aplican de boquilla, pero no lo aplican de verdad y hasta el final. Y es una tarea, un responsable, una tarea, un responsable. Todas las tareas tienen que tener un nombre de un responsable, no Juan y María, no Paco y Ramón, no, o uno u otro, o Juan o María o Paco o Ramón. Y esto no es nombrar jefes, nombrar gente más importante, no es saber si vamos a herir la sensibilidad de uno o de otro. Estos son los negocios y la vida real. Y para tener resultados reales hay que dejarse de todas esas historias porque si no, no vamos a tener resultados reales. Vamos a intentar poner paños calientes y al final vamos a acabar desmotivando más a la gente y teniendo peores resultados. Hay que dejar las cosas claras, muchísimo más claras desde el principio. Una tarea, un responsable, es la mejor manera para que solo el responsable por encima le pregunte a una persona sobre una tarea. No se trata de que esa persona sea la que haga la tarea,
sino que se trata de que tiene que saber todo de la tarea. Todo de cómo va, no de cómo hacer los detalles técnicos o del lenguaje de programación o de hacer la comida o la receta tal de un nuevo plato para tu restaurante. Se trata de saber cómo va la tarea, si va bien, si va mal, si hay un cuello de botella, si los recursos se están aplicando bien o se están utilizando bien o mal, si cumplimos el plazo o no, si hay algún objetivo que va mal y el resto va bien, si hay algún problema con el equipo. Todo eso es la responsabilidad del responsable. El responsable de la tarea tiene que saber eso. Ojo, siempre digo, una tarea a un responsable no es una tarea un culpable, una cabeza de turco. Hay que tener el espíritu de equipo que yo viví en la Fórmula 1 y eso es lo que transmito. Intenté transmitir de la mejor manera que supe a mi equipo en la primera de las empresas, en mi empresa de ingeniería, en todos los proyectos que hemos hecho de tecnología, en los proyectos de formación, en todas las personas con las que trabajo y al final eso es algo crítico para que esto de verdad se viva al máximo. Si quieres saber más, como siempre, puedes buscar en mi canal Espíritu de Equipo, te saldrán todos los vídeos en los que hablo sobre ese tema. Bueno, pues una tarea, un responsable, pero ojo, tiene una coletilla. Una tarea, un responsable, además, todas las personas de tu organización, voy a suponer que tuvieras un equipo de 3 personas, todos tienen que tener sus tareas. Algunos tendrán más, otros tendrán menos, pero ojo, no puede haber nadie sin tareas. Todo el mundo tiene que ser responsable de algo. No es que alguien tenga tareas o no tenga tareas, es que todo el mundo tiene que ser responsable de algo, para que de verdad se sientan responsables y que tú les puedas hacer responsables si claramente no están cumpliendo los objetivos y no están cumpliendo la revisión de objetivos que les dices, las recomendaciones que les das tú o que les da el resto del equipo. Esa es una manera para que la gente asuma su parte de responsabilidad en la empresa y no despeje el balón a córner para cualquier tarea de la empresa y diga esto al final pues yo solo hacía una parte pequeña y esto no es mi responsabilidad. Es clave que todos se sientan parte de la empresa. Para eso es crítico todo el mundo responsable de algo. La tercera de las claves. La tercera de las claves es una de la que hemos hablado en el cuadro de debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades. Y fíjate que es dos de los aspectos más importantes que el teletrabajo tiene que saber cumplir de manera eficiente. Y es la toma de decisiones y la ejecución más rápida y eficiente. Así que las decisiones y la ejecución tienen que ser, bueno, voy a pintártelo lo mejor que sepa. Cuando lo pinto muchas veces, pues algunas veces me sale mejor, otras peor. Ahí tienes un Fórmula 1, así que las decisiones y la ejecución lo más rápido posible. Tienes que aprovechar el teletrabajo para menos PowerPoint y más decisiones, como te decía antes esa frase de Steve Jobs, del que sabe no necesita PowerPoint, reuniones más eficientes, y tengo también un vídeo especial sobre reuniones eficientes en mi canal, toma de decisiones más rápida, mayor claridad en las prioridades, más flexibilidad de equipos, trabajo más ágil, más apertura de mente a lo que es posible y lo que no. ¿Y esto a qué me refiero? Hace un año, cuando empezaba la crisis, antes de empezar la crisis, nadie se imaginaba que íbamos a poder tener el 50%, el 80% de tu equipo, quizá el 100% de tu equipo teletrabajando en una pyme. Eso era imposible, ni siquiera en las multinacionales. Bueno, pues lo hemos tenido que hacer a la fuerza. Así que eso te tiene que abrir la mente como dueño de negocio a lo que se puede hacer. No, ya ha acabado la pandemia, pues vuelvo a como estaba antes. No, ¿qué he aprendido con esta pandemia? ¿Qué he visto que soy capaz de hacer como gestor y qué es capaz de hacer mi equipo como equipo? Así que apertura de mente a lo que es posible y lo que no, porque nadie se creía, por ejemplo, que el teletrabajo iba a ser posible hace solo un año. Las empresas que mejor lo hagan van a destacar muchísimo más que el resto. Como siempre digo, las empresas que más éxito tienen no van a ser las más listas ni las que más o mejor piensan, van a ser las que más prueben y sobre todo las que mejor, más rápido y más barato prueben. Así que esa es la tercera de las claves para cumplir con esas variables competitivas críticas que te decía de velocidad de respuesta y claridad, o claridad y velocidad de respuesta, porque la claridad te da velocidad. Así que vamos con las dos últimas claves y fíjate que te las voy a poner en otro color porque son las claves que habitualmente, si te hubiera preguntado a ti cuáles son las claves para ti del teletrabajo, pues quizá sí, quizá no, pero la mayoría de los negocios, la mayoría de los dueños de negocio, no reparamos en este tipo de claves fundamentales para mí, para que el teletrabajo de verdad sea teletrabajo que acelere tus resultados y que te lleve a otro nivel. Y las dos últimas son, la primera de ellas, motivar al equipo. Y ahora veremos algunas claves fundamentales.
Y la última, la quinta, es la mejor calidad de vida. Fundamental, si no aprovechas el teletrabajo para cuidar el aspecto de motivación y para aumentar, para verlo como una oportunidad, como te decía aquí, para aumentar la calidad de vida del equipo, te estás perdiendo un aspecto esencial de lo que el teletrabajo puede aportar a tu empresa. Fíjate, motivar ¿en qué aspecto en concreto? Pues motivar sobre todo en 3 aspectos. Motivar en cuidar las comunicaciones, porque a través del ordenador, cuando te ves en 2D, simplemente a través de Zoom, de Teams, de cualquier aplicación, se pierde mucha parte emocional. Hay que cuidar la comunicación para transmitir muchas cosas que en situación normal antes físicamente se transmitían con lenguaje gestual. Ya sabes que lo que digo es simplemente el 7% del mensaje. El resto es cómo lo digo y los gestos. Así que hay que cuidar especialmente la comunicación para expresar más, para escuchar más, para empatizar más, porque evidentemente la conexión por internet no es lo que mejor transmite las emociones. Así que ojo con la comunicación. Ojo también con el feedback, el segundo elemento, sobre todo cuando es un feedback negativo. Y hablo muchísimo de cómo dar feedback en mis vídeos, feedback inverso. Al final, muchas maneras que no son técnicas, no son recetas, sino es mentalidad que tienes que tener cuando des feedback, pues también hay que cuidarlo especialmente cuando estás a través de una plataforma, a través de la webcam del ordenador. Y el último aspecto es el aspecto de seguridad psicológica. Lo que Google, en el proyecto denominado Proyecto Aristóteles, descubrió que eran los 2 ingredientes más importantes para tener un equipo que de verdad fuera brillante, que fuera genial. Y son aspectos de los que hablo en muchos de mis vídeos con mucha profundidad y simplemente te los voy a indicar para que los tengas claros. Y son, uno, que todas las personas sientan que tienen las mismas oportunidades de participar, que tienen posibilidades de hablar, de dar su opinión, sus ideas, sean buenas, malas, menos malas, pero al final que todos sientan que pueden participar. Y 2, que sientan empatía en el equipo, es decir, para aterrizar a la vida del día a día, que sientan que cuando el equipo, cuando cualquier persona habla con ellos, se preocupa más por ellos como persona, por lo que hay más allá del trabajo, que solo por cuándo está el informe para este cliente, está para mañana, tenía que haber sido para ayer. Bueno, pues al final es fundamental que la gente tenga esos 2 elementos. Así que comunicación, cuídalos, feedback, hay que cuidarlo, y hay que cuidar seguridad psicológica, esos 2 aspectos. Mismo tiempo para que todo el mundo participe y sienta que participa. No tienen que ser 50 segundos o 59 segundos, como en el programa de hace unos años, para todo el mundo, sino tienen que sentir que cada uno puede expresar en cualquier momento su oportunidad en igualdad, su opinión en igualdad de condiciones. Y por último, la empatía, sentir que te preocupas tú y todos los miembros del equipo más por la persona que por el trabajador. Por último, esta clave de mejorar la calidad de vida tiene que ver con aprovechar el teletrabajo, como te decía, y esto en cada trabajador será diferente. Algunos querrán ir a la oficina, otros no, unos querrán aprovecharlo de una manera, otros no, pero se trata de dar la posibilidad de aprovechar para tener un mejor equilibrio profesional y personal y mejores resultados siempre, porque los mejores resultados siempre van a venir con mejores equipos más motivados. Ya sabes, el triángulo de la motivación tiene 3 elementos: autonomía, grado de crecimiento en tus capacidades técnicas y sensación de que estás en un equipo que hace cosas más importantes que el equipo. Bueno, pues al final todo esto, cuando estás en ese caldo de cultivo muy positivo que puede ser el teletrabajo, si lo sabes aprovechar y lo sabes ver, y por eso quería compartir esta clave contigo, vas a tener mejor calidad de vida. Y mejor calidad de vida es igual siempre a mejores resultados si lo gestionas bien. No se trata de que tu trabajador esté como de vacaciones todo el día, ni mucho menos. Tiene que haber tensión, tiene que haber objetivos, pero tiene que haber calidad de vida. Trabaja genial y vive mejor. Esa es la clave fundamental para cerrar esta parte de 5 claves del teletrabajo. Así que con el análisis de debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades, en el que nos hemos metido en detalle en todo lo bueno y lo malo, pero lo muy positivo que puede tener el teletrabajo, y además las 5 claves para tener un teletrabajo genial, un teletrabajo de otro nivel que de verdad te ayude para tener una herramienta más para tu pyme, para ti, si eres autónomo, pues esto es todo lo que creo que te puede ayudar a tener un teletrabajo para que de verdad tenga un impacto muy positivo en tus resultados y que sea de esas empresas que tiene claridad en cómo usarlo y que tiene velocidad de respuesta, de decisiones, de tomar de decisiones, de ejecutarlo gracias a tener un teletrabajo eficiente, un teletrabajo modo Fórmula 1.